encargado de la obra de la provincia de Corrientes. Paz del Señor a todos mis queridos hermanos. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Gracias a Dios, una noche de victoria, que podemos una vez más reunirnos en la presencia del Señor, en este lugar que un día Dios eligió. Bendito sea el nombre del Señor, con un propósito tan grande de reunir, hermanos, a sus hijos y bendecirlo en este lugar. Amén. ¿Cuántos creen que van a salir bendecidos de la casa del Señor? Levante su mano y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Contento, hermanos, por las bendiciones del Señor, por trabajar para este Dios, aleluya, tan bueno, tan misericordioso, que nos sorprende, hermanos, cada día, gratamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente que nos sorprende cada día, sino que tenemos una firme promesa del que no miente, del fiel y verdadero, que viene pronto, hermano, a llevar a su pueblo. Amén. Un pueblo, aleluya, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, como escuchábamos en esta noche. Quiero, hermanos, rápidamente, en 15 minutos, compartir una palabra. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos y tantos obreros. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor que viene a mi corazón para compartir con ustedes. Primera de Samuel, el capítulo 17 y el versículo 26. Quiero que preste atención en el nombre de Jesús. Una palabra, aleluya, que tiene poder y autoridad en esta noche. Amén. Hermanos, en este texto, gloria al nombre del Señor, vamos a encontrar a un joven lleno de la gracia del Dios vivo y verdadero, que vio un espectáculo terrible. Gloria al nombre del Señor, de, hermano, este gigante que tanto se predica, que quebrantaba, hermano, al ejército del Dios viviente. Y era un oprobio, dice ahora el texto, vamos a leer. Y el oprobio, hermano, era un quebranto, un tormento y una burla del adversario del pueblo del Señor. Y cuando este joven ve, hermano, aleluya, este panorama, lo primero que hace, la identifica. Amén. Y dice, ¿quién es este? Cristo tiene poder en esta noche. Quiero, hermano, que en estos minutos, aleluya, usted identifique a los espíritus inmundos que vienen, aleluya, para quebrantarle, que traen oprobio en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, en su servicio. Identifíquelo, porque hoy tiene que caer. Madres, y abada la bagay, identifica a los demonios que están robando el gozo de sus hijos, las coronas suyas, la alegría, aleluya, de su corazón, de verlo servir al Señor, y ahora lo ve, aleluya, indiferente. Identifique a estos demonios y en esta noche entreguen a la mano de Dios, que Dios, aleluya, va a tomar cuenta. Quiera avanzarle y amanaba la vaganza la ya so vegega la bagay. Cristo tiene poder. Aleluya, jovencita, identifique
esos espíritus de sensualidad, aleluya, que le está mintiendo, gloria al nombre del Señor, y le está haciendo perder la comunión con Cristo en esta noche. Cristo te va a renovar. Cristo te va a renovar con el Espíritu Santo, y todos estos espíritus que traen oprobio a tu vida, hoy hay victoria, porque está el Dios poderoso. Espíritu de miserias. Identifíquelo y preséntelo, que Dios va a abrir puertas de victoria, va a haber puertas de bendición, vas a tener para dar, tanta va a ser la bendición de Dios, aleluya, que vas a contar la gloria de Dios. ¿Puede decir amén? Y dice el Espíritu Santo, identifique su espíritu inmundo de celo, que ya no hay paz en tu matrimonio, en tu casa ya no hay paz. Levante su mano, iglesia, levante su mano en esta noche. Hoy van a caer estos gigantes. Hoy está el Espíritu Santo, el Espíritu que es sobre todo espíritu, y en esta noche va a dar victoria, y va a dar un lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hoy la Biblia identifica a estos demonios y levanta bandera de victoria. Levante la mano quien ya no puede sentir y viene el culto. Tu servicio no es el mismo. Cuesta tanto glorificar. Se llama espíritu de apostasía. Identifíquelo en esta noche, porque va a caer. Hoy el infierno va a temblar, porque la mano del Cordero va a glorificar en espíritu y en verdad, y el Espíritu Santo va a llenar esta casa de su gloria, va a llenar el coro, va a llenar los obreros, va a llenar la iglesia, porque está Cristo aquí, el que venció a la muerte. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¡Aleluya! ¿Qué son estos espíritus en esta noche que vienen para provocar a la madre del Cordero, a la que Cristo compró en la cruz del Calvario? ¡Aleluya! Con su sangre. ¿Puede decir amén? Ahora quiero que esté en oración, porque siento de parte de Dios, y tenga su mano levantada en el nombre de Jesús, y esté orando, esté orando, esté orando, esté orando, y sienta la unción nueva, y sienta la unción, identifica, aleluya, a los espíritus que están ahí quebrantando, y con oprobio en su casa. Reprenda la iglesia, toma autoridad en el nombre de Jesús y échelo fuera ahora. Fuera en el nombre de Jesús, reciba victoria.
mi parte en esta noche. Sienta, aleluya, la brisa del Espíritu Santo. El que está enfermo reprenda la enfermedad. Aleluya, el que vino miseria a su hogar, repréndalo. Usted va a tener para dar, usted va a tener para bendecir. Aleluya, el que ya no sentía la gracia, abra su boca y alábale. Alábale al que bautiza, alábale al que renueva, alábale al que perdona tu falta, alábale al que en esta noche, aleluya, te da gozo nuevo. Alabanza, 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 alabanza. Alabanza, alabanza, alabanza. Poder, poder de Dios. Poder de Dios, alábele, hermano. Alábele, alábele, alábele. Alábele que en esta noche cae los gigantes. Alábele y identifíquelo. Alábele y dele gloria al que vive. Alábele y reprenda al infierno. Y lleva en esta noche la presencia y la bendición de Dios. Siento un mover de Dios, hermano. Aleluya, estaba, hermano, en esta tarde. Y esta palabra, aleluya, de parte de Dios. Lengua repartida de fuego. Lengua de fuego. Lengua del Espíritu Santo. Aleluya. Todo espíritu extraño retrocede. Presencia viva. La iglesia identifica. La iglesia identifica los espíritus. Y le alaba al Rey. Le alaba al Rey. Le alaba al Cristo poderoso. Aleluya, desata las lenguas, Espíritu Santo, aleluya, pulca nuestras vidas. ¡Ay, profetas! ¡Profetas de Dios! ¡Espíritu que hicieron callar a los profetas! La palabra lo identifica en esta noche y dice el Espíritu Santo: va a haber palabra de Dios. Viene Padre de su gloria, viene Padre de su gloria, viene Y dice el verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Amén. No salga como vino, hermano. Usted puede literalmente estar sentado ahí en su banco, pero dése prisa, corra. Corre, que Jesús quiere bendecirte. Corre a la presencia del Señor. Alabe su gloria. Bendiga su nombre.
la orquesta